Xochimilco. Sus aires encierran grandes misterios. El tiempo de antaño se puede oler en el prominente aroma de sus infinitas flores. Las muñecas de la niña. Historia de terror. Posiblemente. Su atractivo turístico más importante sean las trajineras y las chinampas. También tiene su importancia la iglesia franciscana, que ahí se encuentra desde el siglo XVI. Pero sin duda alguna, el vestido de gala de Xochimilco es la festividad del Día de Muertos. Durante esos días las calles del centro se llenan de gente. Todo el día y toda la noche. Se pueden encontrar muchos puestos de comida, dulces tradicionales, montones de flores. Pero, sobre todo, hay monumentales altares de una grandeza incomparable. Los niños se disfrazan de personajes muertos y salen a pedir su calaverita a las casas. Su pedimento lo realizan con frases tan peculiares como «Ya vino el chavo del 8 a pedir su bizcocho» o «Ya vino Pancho Pantera a pedir su calavera». Dicho eso, sale alguien de la casa, que también suele estar disfrazado, y les entrega algunos dulces o fruta de temporada. En Xochimilco hay casi una veintena de cementerios, pero el panteón insignia es el de Xicoltepec. El cementerio es llenado de flores, veladoras y ofrendas. Durante el Día de Muertos, es bastante común que la gente se quede a dormir al lado de las tumbas de sus seres queridos. Habemos algunas personas que tenemos gustos por experiencias un tanto más fuerte. Para gente como yo, Xochimilco cuenta con la Isla de las Muñecas. La historia de esa isla comenzó con la muerte de una niña. Su cuerpo fue encontrado flotando en el agua. El espíritu de la niña no pudo descansar en paz, así que comenzó a molestar al hombre que vivía en la isla donde había sido encontrado su cuerpo. El pobre señor, atormentado por ese pequeño fantasma, buscó una manera de apaciguar a la niña, ya que esa ánima estaba comenzando a tener comportamientos siniestros. Descubrió que las muñecas la calmaban. El señor llenó su isla de muñecas, las colgó por cada rincón, inclusive dentro de su casa. Con el paso del tiempo la niña se aburrió de las muñecas. No se sabe cómo pasó, pero un día encontraron muerto al señor. Estaba flotando en el agua, en el mismo lugar que la niña había sido encontrada. Esa tétrica historia me cautivó desde el primer momento que la escuché. Así que cuando en la universidad nos informaron que habríamos de ir el 1 de noviembre, tuve claro que yo visitaría esa isla de las muñecas. Ya estando en Xochimilco me contacté con una persona que me contactó con otra que dijo que podría llevarme hasta la isla durante la madrugada. Entre los dos intermediarios más el viaje a la isla. Gasté como 1.600 pesos. Antes de llegar, la persona que me estaba llevando me dijo que él únicamente me dejaría en la orilla y que me podría esperar 1 hora. Pero también me dijo que si escuchaba gritos o ruidos raros, él se iba a largar de ahí inmediatamente, pues no eran pocos los que se adentraban en la isla y ya nunca salían. Llegamos. Bajé de la lancha. Había muy poca iluminación. Tragué un poco de saliva antes de adentrarme en busca de algo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Mi cerebro me decía que era una muy mala idea, pero la adrenalina no me dejaba dar ni un paso atrás. 1 hora joven, o hasta que grites, me advirtió una vez más el lanchero. Comencé a caminar por el sitio. Ciertamente era bastante más aterrador de lo que me había imaginado. Entiendo que si se llama la Isla de las Muñecas, es evidente que debía haber muchas. Pero es que eran demasiadas. No conozco un número tan grande como para contar todas esas muñecas. La gran mayoría estaban colgadas de los árboles. Parecían como pequeñas niñas colgadas como si se hubieran suicidado. Era muy escalofriante. El aspecto de viejo y dañado de las muñecas hacía parecer todo más siniestro. Entonces vi una muñeca sentada en una pequeña silla. Eso me pareció curioso. Lo más curioso fue cuando la muñeca comenzó a mover sus manos. Di algunos pasos hacia atrás y tomé otra dirección. De pronto escuché que una rama se rompió. Me giré y una muñeca se había caído de un árbol. Me pareció extraño, pues no hacía nada de viento. Además, la muñeca era de tela.
Esas no pesas lo suficientes como para romper una rama. Mis ojos se abrieron a su máxima capacidad cuando vi que la muñeca comenzó a enderezarse hasta quedar sentada. Ya me encontraba asustado, pero aún podía manejar la situación, así que simplemente seguí caminando. En ocasiones todo se oscurecía un poco más, pues el cielo estaba algo nublado, y claro que a veces alguna nube obstruía la luz de la luna. Comenzó a sentirse un poco de frío, y me dieron ganas de orinar. Estaba rodeado de árboles, pero todos tenían muñecas. Anduve en busca de uno que no tuviera tantas hasta que lo encontré. Me acerqué para poder hacer mis necesidades. La muñeca que me quedaba más cerca estaba colgando a una altura más o menos de la de mi cara. De pronto, cuando ya me estaba cerrando el pantalón, pude ver claramente cómo esa muñeca movió los ojos en mi dirección. Eso sí que me espantó. Hasta di un brinco y casi se me sale un grito. Los ojos de la muñeca en menos de 2 segundos volvieron a su posición original. Susurré en voz baja que debía salir de ahí ya. Entonces comencé a escuchar la risa chirriante de una niña. Toda la piel se me erizó. Entonces una muñeca, de un personaje bastante conocido, giró su cabeza violentamente hacia mi dirección y habló. No vi que moviera la boca. Jamás olvidaré lo que me dijo: ven a jugar conmigo. Ya. Había sido más que suficiente, así que quise correr de regreso. Pero el resonar de aquella risa de ultratumba me hizo frenar, pues me paralicé del miedo. Entonces, de entre los arbustos pude ver que salía una niña. Tenía la piel pálida, pero también tenía algunas tonalidades moradas. Sus ojos eran completamente blancos y su ropa estaba mojada, al igual que su largo cabello negro. De repente todas las muñecas que estaban en la zona voltearon a verme. Casi me ensucio del susto. Corrí tratando de encontrar la salida hasta que tropecé y caí. Pude sentir cómo se me abrió un poco la rodilla. Quise seguir corriendo, pero la pierna me estaba sangrando. Me dolía muchísimo. Me desorienté. Estaba completamente perdido. Como pude, seguí caminando, despacio pero seguro. Terminé llegando a una vieja casa de madera. También estaba rodeada de muñecas. Me quise acercar, pero a través de la ventana pude observar cómo se iluminaron muchos puntos rojos. Eran los ojos de algunas muñecas. La risa de la niña sonó otra vez. En esta ocasión tenía bastante eco y parecía distorsionada. Pude verla salir de los arbustos junto a la casa. Pensé que era el final. Entonces escuché el timbre de un celular. Debía ser el del lanchero. Agarré fuerzas y corrí como loco en la dirección de la que provenía el sonido. Mientras corría me sentía bastante bien observado. A mis costados había muchos ojos rojos. Se podían contar por miles. Era bastante incómodo y espeluznante. Pude llegar hasta donde estaba el lanchero. Él encendió el motor en cuanto vio mi cara de horror. Nada más puse ambos pies en la lancha, el tipo aceleró. Yo estaba sudando frío. Sentía los labios partidos y la mandíbula intrincada. Inclusive comencé a ver borroso. Creí que me iba a desmayar. Pero el lanchero me gritó, y así fue que reaccioné. El hombre estaba viendo justo detrás de nosotros. Volteé, y la niña estaba parada en la esquina, rodeada por un montón de diminutas luces rojas. Me preguntó qué diablos había sucedido y le conté. El sujeto me dijo que yo había tenido mucha suerte y que debía sentirme afortunado de seguir respirando. Iban a ser las 3 cuando llegué de regreso al hotel donde estaban todos mis compañeros de universidad. Tuve que pasar por la pequeña alberca para llegar a mi habitación. Un par de chicas estaban ahí. Estaban demasiado alegres y me invitaron a meterme al agua con ellas. Pero yo seguía tan asustado que decliné la generosa oferta. No pude dormir en toda la noche. Tampoco me animé a apagar la luz. Sentía que en cuanto me quedara a oscuras, iban a aparecer todas esas pequeñas luces rojas, que eran los ojos de las muñecas poseídas de aquella isla maldita. Apreciable suscriptor, la siguiente historia llegó a mí por medio del protagonista, quien me platicó una de las leyendas que tienen en los Altos de Jalisco con Zacatecas. Desconozco si esta leyenda se escuche por esos municipios,
pero las experiencias que compartieron fueron tratadas de la manera más respetuosa para no ofender a quienes sean de dicha zona. Sin más, se comparte la historia como si fuera él mismo quien la relata. Soy originario del poblado de Cañadas de Obregón del estado de Jalisco. Mi nombre es Roberto y quisiera contarles lo que nos pasó a mi mejor amigo Claudio y a mí hace algunos años cuando cursábamos la preparatoria. Todo lo que les contaré fue en un lugar muy cercano a Temacapulín. Cuando estudiaba la preparatoria, uno de mis mejores amigos comenzó a andar con una chica que estudiaba también en nuestra escuela. Ella era de un rancho llamado La Mesa. La veía de vez en cuando en la escuela y los fines de semana. Con el tiempo me comenzó a invitar para que lo acompañara hasta allá, debido a que le daba miedo el camino de regreso, sobre todo el sendero de terracería. No le vi nada de malo, pues yo también estaba quedando bien con otra chica de ese lugar. Nos trasladamos en el automóvil del papá de Claudio. Se trataba de un modelo algo anticuado, pero igual nos ayudaba para trasladarnos de un lugar a otro. No obstante, había una condición, la cual era que no regresáramos tan tarde. Tenía que haber luz suficiente para circular sobre la carretera desde el rancho hasta Cañadas de Obregón. Hoy en día, si uno circula de noche puede toparse con algún asaltante, pero en los tiempos de la secundaria y preparatoria se escuchaban más las historias de nahuales y brujas que uno se podía encontrar en la noche. Cierto fin de semana quedamos de ir a ver a las muchachas al rancho. Teníamos la intención de sacarlas a pasear a Cañadas de Obregón y regresar al día siguiente. Mi amigo, a quien responde al nombre de Claudio, me advirtió que el automóvil estaba fallando y no estaba muy convencido de realizar el viaje, el cual siempre nos llevaba cerca de 1 hora. Pero a fin de cuentas, logré convencerlo diciéndole que ya teníamos más de 15 días sin verlas, además que nunca nos había fallado el carro y ya lo habíamos tenido en peores condiciones. No obstante, Claudio me decía que ahora tenía un presentimiento extraño, por estar revisando el carro y asegurarnos de llevar todo con nosotros. Salimos un poco tarde de Cañadas de Obregón. Todo iba bien, hasta que atravesábamos el prado de Temacapulín y el carro comenzó a forcejear un poco. Tuvimos una oportunidad de regresarnos, pero decidimos seguir el rumbo, y justo en el tramo de terracería notamos que el carro se comenzó a calentar, así que nos detuvimos un poco y le echamos el agua potable que traíamos para nosotros, y una vez resuelto el problema, seguimos hacia el rancho. Nos dimos cuenta de que se estaba nublando y que comenzó a llover fuerte, y por ir más despacio, el carro se calentó más rápido, así que no tuvimos de otra más que esperar a que se enfriara y que se detuviera la lluvia. Claudio se orilló para no obstruir el camino, pero con esas condiciones de clima lo más probable es que no pasara nadie en lo que restara del día. No suele ser una ruta muy transitada. Allí nos dieron las 6 de la tarde y comenzaba a oscurecer. La lluvia se había quitado. Aún seguía chispeando un poco y dejó una densa neblina y un frío terrible. Ya nos faltaba poco para llegar al rancho, y al querer encender el automóvil ya no sirvió. Así que nos quedamos unos minutos en pensando qué podíamos hacer para llegar con las muchachas. Aún así seguimos intentando que el auto prendiera, pero terminó por ahogarse. Decidí comentarle a Claudio lo mejor que podríamos hacer en ese momento era llegar caminando al rancho. Era la mejor opción que teníamos en ese momento. La idea es que nos dieran cobijo por esa noche y a la mañana siguiente regresaríamos a arreglarlo. A Claudio le pareció algo arriesgado. Aquel sendero de terracería siempre le daba miedo. En varias ocasiones me llegó a platicar que mientras manejaba podía ver enormes perros negros corriendo y trepando árboles. Pero en cierto modo corríamos más riesgos si nos quedábamos en el automóvil y que llegara alguien y nos asaltara. Claudio no tuvo otra opción más que aceptar mi propuesta. De esa manera dejamos el vehículo solo y nos encaminamos al rancho. De la cajuela sacamos un par de linternas pequeñas. Una ya se le estaba agotando la batería, mientras que a la otra se apagaba cuando quería. Hicimos algunos cálculos mentales, y por la distancia en la que estábamos hasta el rancho, no nos debía llevar más de 2 horas en llegar. Contemplando que el piso estaba mojado, y sin poder ver bien por dónde caminábamos. Aún así, desde mi teléfono intenté llamar al rancho para que nos recogieran, pero en esa zona jamás había tenido señal. Siempre fue raro que al ingresar al sendero la señal se perdía. Siempre procuramos seguir por el sendero por si llegaba otro automóvil y que nos pudiera llevar, pero había partes del camino en el que nos teníamos que desviar un poco por lo inundado que se encontraba e internarnos en el bosque. A mí me preocupaba Claudio.
Lo veía bastante nervioso y se la pasaba golpeando la linterna para que encendiera, y a cualquier ruido que escuchaba se ponía un poco histérico. Aún así, las cosas se mantenían tranquilas sin nada en especial, hasta que a mitad del sendero vimos a una persona de pie. Nos detuvimos a varios metros de aquella persona. Notamos que usaba una gabardina de color negro y su rostro estaba cubierto por una capucha y se mantenía inmóvil. Conforme pasábamos frente a esa persona, me di cuenta de que se trataba de una mujer. En voz muy baja, mencionaba unas que no comprendí. Solo le dijimos con permiso, y pasamos de largo y a los pocos pasos de darle la espalda, nos gritó algo con una voz ronca y áspera. «Salgan de mis territorios». Apresuramos el paso para alejarnos de ella, y después de un minuto de estar corriendo, Claudio miró para atrás, para asegurarse si nos estaba siguiendo. Le pregunté si él sabía qué fue aquello, pero me dijo que no tenía ni idea. Pocos minutos después de habernos encontrado con aquella mujer, la linterna de Claudio empezó a fallar. Intentamos intercalar baterías con la mía, pero ya ni una de las dos funcionaba. Así que le di mi teléfono celular para que utilizara la linterna y pudiera ver por dónde pisaba. No le quedaba mucha batería, así que le sugerí que siguiera mis pasos. Llegamos a un punto en el que el agua se acumuló bastante en una parte del camino que no nos dejaba pasar, así que tuvimos que adentrarnos al bosque una vez más y buscar otro camino. En este punto es donde las cosas se complicaron. No era sencillo caminar entre los árboles con la densa neblina y linternas poco eficientes. Claudio tuvo que ponerse al frente con mi celular, pues alumbraba más por donde fuéramos. La temperatura descendió aún más, y aunque trajera una chamarra muy abrigadora, me encontraba temblando de frío. En eso Claudio se detuvo. Pensé que había escuchado algo. Era como si buscara algo entre los árboles y el terreno. De pronto se dio la vuelta para decirme que definitivamente no tenía ni idea de dónde nos encontrábamos. Yo me molesté y le dije muy enojado que lo estaba siguiendo porque tenía la mejor linterna. La mía se apagaba en cualquier momento y al celular le quedaban escasos minutos de batería. Traté de ubicarnos donde nos encontrábamos, pero era inútil. A donde apuntara solo veía árboles y la neblina no me dejaba ver más. Tomé una vara del piso y la lancé lejos. En eso se escuchó el crujido de las hojas secas y entre la neblina un sonido familiar que nos decía «Salgan de mis territorios». A esta vez lo dijo molesta y gritando. Me di cuenta de que Claudio se estaba alterando, y antes de que se echara a correr y lo perdiera de vista, le pedí que me disculpara por haberme comportado de esa manera. Yo también tenía miedo, pero no podía demostrárselo. Así que le dije que era mejor que camináramos y diéramos con el sendero con mi linterna, pero que esta vez se mantuviera detrás mío. Revisé la batería del celular y solo me quedaba un 8%, y eran ya cerca de las 9 de la noche. Preparé una alarma a las 9:30 para usar el celular en ese momento y buscar señal. Nuevamente la voz de aquella mujer se escuchó muy cerca de nosotros y mejor nos dispusimos a caminar rápido. Conforme avanzábamos pude escuchar que cerca de nosotros las hojas secas de los árboles crujían porque se acercaban a nosotros. Recordé que en esa zona era común ver lobos, y eso era a lo que yo más le tenía miedo. Por fortuna se escuchó el sonido de agua. Claudio me comentó que era muy probable que estuviéramos cerca de donde se inundó. Pero cuando llegamos me di cuenta de que era el manantial de donde se abastecía el balneario que estaba cerca. Eso era algo bueno y malo a la vez, pues podíamos pedir ayuda al velador y quedarnos con él hasta que amaneciera, y malo debido a que en lugar de avanzar, retrocedimos por muchos metros. De repente el sonido de las hojas quebrándose se escuchó muy cerca de nosotros. Levanté la linterna para ver qué era, y pude ver que alguien nos observaba detrás de un árbol. Me quedé inmóvil por unos segundos y aquella persona se escondió. Me acerqué lentamente, pero Claudio me detuvo y me señaló a nuestras espaldas. Pude darme cuenta de que se encontraban más personas que nos vigilaban y se mantenían detrás de los árboles. No se me ocurrió otra cosa más que gritarles y decirles que no teníamos nada en contra de ellos y que mejor nos dejaran en paz. Los ruidos se incrementaron y pude ver la pierna de una persona que se movía detrás de un pino y éste se comenzó a sacudir. Apunté hacia arriba y en lo más alto se encontraba algo. Pensé que era una persona, pero sus ojos brillaron como dos esferas grandes. Se mantenía agarrado del tronco del pino con solo una de sus garras y luego aulló igual que un lobo. Detrás de nosotros los ruidos se incrementaron.
Nos atacarían en cualquier momento, así que metí mi mano a la chamarra y le entregué el celular a Claudio. Lo miré y le dije, «Corre». En cuanto le dije, salimos disparados a diferentes caminos. Yo no sabía por dónde iba yo, y menos por dónde se encontraba Claudio. Pero era seguro que detrás de mí algo me estaba persiguiendo. Sentía que mi cuerpo ya no me daba para más cuando logré distinguir el balneario, así que me dirigí corriendo hacia allá para pedir ayuda. Cuando llegué me di cuenta de que ya no me seguían. Apenas si podía respirar de lo agitado que me encontraba. La cabeza me palpitaba con fuerza. A Claudio no lo veía por ningún lado, así que aproveché para buscar a algún vigilante o alguien que estuviera en la casa que estaba cerca del balneario para pedir ayuda. Pero todo se encontraba en completo abandono. Las albercas estaban con muy poca agua, la cual pertenecía a la lluvia que había caído hace horas. No había nadie, y menos un velador. Y entonces vi un destello de luz proveniente de una casita. Aliviado me dirigí hacia ella, y mientras lo hacía gritaba por ayuda, y en eso se abrió la puerta, y detrás de ella se encontraba la mujer que vimos hace rato a mitad del sendero. Yo me detuve y guardé silencio. Esa mujer no me quitaba la mirada de encima. Casi podía sentir que con solo la mirada podía ver hasta mi alma. Tuve la intención de echarme para atrás, pero en eso de la casa salió un enorme perro de color negro, y no se trataba de cualquiera. Era un enorme Xoloitzcuintle. El perro se acercó a mí y me comenzó a oler. Yo intenté alejarme, pero era inevitable que en cualquier momento me alcanzara y me mordiera. Así que le dije a la señora que solo queríamos salir de allí. Pero quien me contestó fue el perro, diciéndome que no hablara. Yo me quedé pasmado. Sonó igual a la voz de un hombre. Se metió a la casa y en unos segundos un hombre ya de tercera edad se asomó. No traía ropa y no le importaba. Le dijo a la señora que yo era uno de los que se había internado al bosque. La señora nunca me quitó la mirada de encima, así que me pidió que ingresara a la pequeña casa. Yo le comenté que tenía que buscar a mi amigo todavía y le prometí nuevamente que nos iríamos lejos y no nos volvería a ver. Sabía dónde estábamos y podíamos regresar al sendero. Pero detrás mío se escuchó que alguien caminaba hacia donde yo estaba. Se trataba de Claudio, a quien dos personas de piel morena y también sin ropa lo tenían agarrado del cuello y brazos. Lo empujaron a donde me encontraba yo. Nuevamente la señora nos pidió que entráramos a la casa. No tuvimos otra opción más que obedecer. Ahí adentro no se sentía tan helado como afuera. El anciano se puso una camisa y un pantalón deportivo y se mantuvo descalzo. La señora cerró la puerta y nos pidió que solo le respondiéramos a lo que ella preguntaba. Nos preguntó quiénes éramos, a dónde estábamos dirigiéndonos y con quién íbamos. Después de que le contesté todo, me preguntó por dónde se encontraba el vehículo que dejamos estacionado. Nos dio indicaciones de cómo llegar a él. De hecho, nos encontrábamos bastante cerca. Al parecer solo caminamos en un enorme círculo. Abrió la puerta y chifló. Entró otro perro negro y nos dijo que uno de sus nahuales nos acompañaría hasta llegar al vehículo. Los dos accedidos sin negarnos a lo que nos dijo, y antes partir le agradecí a la señora. Pero no me respondió. El perro caminaba por delante mientras que nosotros dos en silencio detrás de él. Apenas, y lo veíamos andar entre la niebla y la oscuridad. Alcanzamos a ver el automóvil donde lo dejamos. El nahual se quedó sentado mientras que nosotros lo dejamos atrás. Le di las gracias y nos metimos al automóvil. Logramos encenderlo al primer arranque y emprendimos camino de vuelta a Cañadas de Obregón. Todo el camino nos mantuvimos en silencio, y cuando llegamos a mi casa, antes de bajarme del automóvil, le dije que ya no quería ir hasta allá. Terminaría mi relación con aquella chica. Desde ese día le tengo un gran respeto a ese sendero. He vuelto a pasar por allí solo en contadas ocasiones y solo de día. A mi amigo Claudio terminaron castigándole el automóvil de por vida y también terminó con su chica. Han pasado varios años y cuando llueve por las noches y en la mañana hay un banco de niebla. No salgo de mi casa debido al trauma que adquirí por eso.